Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. La cocina griega es una de las más deliciosas del mundo. Nada se compara con los gyros, souvlakis y el tzatziki de Atenas. Si pronto visitarás Atenas, te envidiamos, vas a deleitar tu paladar como nunca. En este vídeo te recomendamos platos típicos griegos, así como locales donde puedes disfrutar de la cocina griega en el centro de Atenas. El desayuno griego es simple, y muchos atenienses suelen desayunar de camino al trabajo o a la escuela. Uno de los básicos es el koulouri, un anillo de pan de masa suave y corteza crujiente, cubierto de semillas de sésamo. El koulouri se come solo o con diferentes aderezos. Si quieres algo más sustancioso para desayunar, opta por un pastel de masa a filo. En la mayoría de las panaderías encontrarás sabrosos tiropitá y spanakopitá. El tiropitá es un pastel salado elaborado con capas de masa a filo y relleno con una mezcla de queso y huevo. El spanakopitá griego es como el tiropitá, pero relleno de espinacas. Los gyros y los souvlakis son los reyes de la comida callejera en Atenas, como en todas partes de Grecia. Souvlaki significa brocheta, pequeñas piezas de carne intercaladas con verduras y aderezos, acompañadas de la clásica salsa tzatziki. Los gyros son los deliciosos kebabs griegos. La carne asada y cortada en rodajas finas se enrolla en un pan de pita con tomate, cebolla morada y tzatziki. El tzatziki es una salsa fría a base de yogur griego con pepino rallado, ajo, aceite de oliva y jugo de limón. Encontrarás gyros y souvlakis en todas partes de Atenas. Si deseas comer sentado, prueba el restaurante de Old Omonia, ubicado en la Plaza Omonia. La carta ofrece una gran selección de gyros, souvlakis y otras recetas tradicionales. No te vayas sin probar sus meces, pequeños platillos fríos o calientes, lo que en España se conoce como tapas. Los platos son abundantes, la comida fresca y los precios económicos. Un entrante o una guarnición favorita que combina bien con verduras y ensaladas es el saganaki. Básicamente es queso duro frito, empanado o no. Si bien, un trozo de queso frito posiblemente no sea el alimento más saludable, saganaki es sin duda un plato sabroso. Nosotros lo probamos en Kiklamino, una taberna familiar cerca de la céntrica calle Ermou, en Monastiraki. Es un buen local para almorzar o cenar en Atenas, con precios económicos y comida típica. Tienen opción de menú que incluye 2 platos, bebida, pan y postre, todo por 16 euros. También puedes pedir platos por separado y el postre está incluido. En las bulliciosas callejuelas del barrio de Plaka, el restaurante Solario se encuentra en el mismo lugar desde 1935. La taberna tradicional sirve platos clásicos como dolmades, moussaka, tzatziki, taramosalata, así como deliciosas carnes asadas y a la parrilla. La taramasalata o taramosalata es otro popular aperitivo griego.
Se trata de una sabrosa salsa elaborada con huevas de pescado, aceite de oliva, jugo de limón, cebolla rallada y pan. Otro delicioso plato griego son los dolmades. Prácticamente los dolmades son hojas de parra rellenas con arroz, tomate, pimiento, cebolla, berenjena y hierbas aromáticas. Algunas versiones incluyen carne picada. Igual que Plaka, Monastiraki es otro barrio de Atenas repleto de restaurantes, tabernas tradicionales y mucho ambiente. La zona es turística y la calidad de la comida no es la mejor en algunos lugares, pero aún así te aconsejamos tomar algo en una de las terrazas y disfrutar de música bouzouki en directo. En la terraza del restaurante Muses disfrutamos de música tradicional, una ensalada griega y una moussaka. La calidad de la comida estaba bastante bien, por lo turístico que es el sitio. La ensalada griega es una opción fresca, deliciosa y ligera. En esta ensalada no hay lechuga. Es una combinación de tomates, pimientos, queso feta, aceitunas, pepinos, cebollas moradas, aceite de oliva y orégano. La moussaka es una de las comidas más populares de Grecia. Es un plato elaborado con berenjenas salteadas, carne picada, tomates dulces y salsa bechamel encima. La moussaka debe su distintivo sabor griego a la adición de canela a la carne, un guiño a la influencia de los 400 años de dominio otomano en Grecia. Si has seguido el vídeo hasta aquí, significa que es de tu interés. ¿Por qué no nos regalas un like? Gracias. En el hotel nos recomendaron el bar Tokati Alo. El pequeño local familiar está ubicado al lado del Museo de la Acrópolis. La comida es casera y sencilla, a precio justo. El personal es muy atento y siempre pendiente de que estés a gusto. El crepe de espinacas con queso feta demuestra lo sabrosa que puede ser la comida vegetariana griega. El estofado estaba rico de sabor y la carne muy tierna. A los griegos les encanta el café, algo que se vuelve obvio con solo caminar por las calles de Atenas. El café tradicional es parecido al café turco, pero en las últimas décadas, Freddo Espresso y Freddo Cappuccino han tomado mucho protagonismo. El primero es café expreso batido en una batidora y servido con hielo. El cappuccino Freddo es igual pero con una capa gruesa de leche fría y espumosa encima. En términos de azúcar, necesitarás saber una de estas tres palabras. Esquetos significa sin azúcar. Metrios, medio dulce y glicós, muy dulce. Sin embargo, el inglés se habla mucho en Atenas, así que no te preocupes si las olvidas. Little Cook es uno de los lugares más fotografiados de Atenas, y por una buena razón. El sitio parece un mundo de fantasía. Desde decorados elaborados hasta personajes fascinantes, cada rincón de Little Cook es un estímulo para la vista, hasta el punto de que resulta una especie de sobrecarga sensorial. Las decoraciones están rodeadas de brillantes luces de neón y coloridas sombrillas. En gran medida, este lugar es un mini Disneyland, así que prepárate para gastar unos eurillos de más en sus tiendas o en la cafetería.
Algo tan simple como un té o un capuchino te costarán al menos 5 euros, lo cual es muy caro para los estándares griegos. Los helados oscilan entre 8 y 11 euros, lo que sigue siendo caro, pero tienen mejor relación calidad-precio que el resto del menú. Claro está que pagas el ambiente de fantasía y no la comida. ¿Has visitado Atenas? ¿Quieres hacer alguna sugerencia o recomendación? Asegúrate de dejar tus consejos en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.